Dios les bendiga, buenas tardes y bueno, estamos acá nuevamente con el estudio de Apocalipsis y Daniel. Amén. Estamos ya en la lección número 17. 17 y bueno, nos quedan unas cuantas hasta la clase número 23. Y como siempre les digo que no corresponde al capítulo de Apocalipsis. Les habla el pastor Noé dos Santos de la iglesia Jesús te ama de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, Uruguay. Tenemos nuestra iglesia allí en la calle Costa Rica, esquina Ecuador del barrio El Triángulo. Y nuestros números de celulares son 098-439-268 y el de mi esposa, la pastora Magdalena, 099-976671. Entonces damos gracias al Señor porque estamos con un nuevo estudio acá y hoy vamos a estar hablando de la bestia que sale de la tierra. El otro día estuvimos hablando de la bestia que sale del mar en el capítulo 13 de Apocalipsis y si recuerdan leímos hasta el versículo 10. Ahora vamos a estar leyendo, así que vaya aprontándose con el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 al 18. Pero vamos a orar, amén, como siempre los solemos hacer, antes de comenzar el estudio, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en el transcurso de este hermoso estudio. Amén. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, en el nombre de Jesucristo vamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor. Porque tú pones en nuestro corazón este deseo de compartir lo que tú nos has dado, Señor. Para dar a los demás, Señor amado, para brindar conocimiento de tu palabra, Señor, y que estemos siempre atentos a las señales de estos tiempos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú avisas todas las cosas antes que acontezcan, para que cuando acontezcan, creamos. Padre, gracias te damos por toda la audiencia, los que están conectados a esta plataforma, Señor amado, los que se van a conectar después, todo sea, Señor amado, para provecho, pero también para tu gloria, honra y alabanza. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos aquí nuevamente con este estudio. Amén. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos todo de la bestia de los 10 cuernos, bueno, todo lo que representaba cada cabeza, las 7 cabezas, los 10 cuernos, y ahora vamos a hablar de el que promueve a la bestia, el que promociona a la bestia, y se trata de el falso profeta. Así como sabemos que el diablo es un imitador y la Trinidad satánica se compone del diablo, que cuando habla del dragón se está refiriendo a la serpiente antigua, al diablo y Satanás, ¿no? El anticristo es la bestia que sube del mar, se le llama la bestia, y el falso profeta, la bestia que sube de la tierra. Así como el Señor tuvo a Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino, así también este falso profeta será el que prepare el camino para el anticristo. Entonces podemos ver que veremos cómo actúa sigilosamente, en forma sutil, este hombre. Capítulo 13, versículo 11 al 18. Hoy la lectura es cortita. Dice, después vi, versículo 11, capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Triple 6. Y acá podemos ver que en el estudio anterior vimos que la bestia sufrió una herida mortal y fue sanada. Y el falso profeta le infunde aliento a la bestia. Entonces, viene a ser como el asistente del anticristo. Y vamos a ver 5 comparaciones, por lo menos, y contrastes del falso profeta con el Espíritu Santo. El falso profeta parece amable e inofensivo. Por eso dice acá, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La apariencia parecía un cordero, pero hablaba como dragón, ¿no? Entonces, el falso profeta trata de imitar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habla como paloma, ¿no? Aparenta ser amable, humilde, bondadoso y cortés. Es muy diplomático, y sabe hablar de manera que no ofende a las personas. Es, por ejemplo, y sin ofender a nadie, pero sabemos que los políticos, por ejemplo, cuando están haciendo campaña, prometen. ¿No le han hecho promesa a los políticos? Bueno, han cumplido, pero cuando quisieron el voto, y eso mucho lo hemos experimentado, tratan de comprar con amabilidad, tratan de hacer lo que sea, hablar bien sin ofender, saludan, abrazan. Bueno, más allá que, por lo menos en las elecciones anteriores, vimos mucho de esas cosas. El adular, el tratar de convencer con buenas palabras. Bueno, eso, por ejemplo, disculpen los que son políticos, pero nosotros como pastores que estamos dedicados por entero a la obra, no nos mezclamos en la política por el tema que hay mucha mentira, hay mucho engaño y el ambiente es de mucha conveniencia y hay que estar de acuerdo con leyes y decretos que se van a emitir. A no ser que el cristiano político sea alguien que hable como por lo menos Juan el Bautista. Sabemos que otros países tienen pastores en la política, bueno, etcétera, etcétera. Pero
el político habla con lisonjas, trata de convencer a la gente con su labia, y justamente este señor que se va a levantar, este hombre, es muy diplomático. Es muy diplomático. El que es diplomata habla tranquilo, pacificando. Cuando hay, por ejemplo, una amenaza de muerte de alguien, de un asaltante, o alguien que está amenazando a otro, o se quiere tirar de un edificio, hay alguien que trata de convencerlo, con diplomacia, trata de persuadirlo a que no haga una locura, que no mate a otro. Entonces tiene que usar de diplomacia, de convencimiento. Bueno, este hombre va a parecer es semejante a un cordero, pero va a hablar como dragón. Acá, por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 15. A ver qué dijo Jesús. Mateo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús mismo, cuando habló, por sus frutos los conoceréis. Bueno, hay una seria advertencia. Y Pablo, en Hechos 20, cuando él se despide, si no me equivoco, allí de los ancianos de Éfeso, capítulo 20 de Hechos, cuando él advierte, versículo 29 y 30. Miren lo que dice, miren lo que había en la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren qué tremendo. ¿Cómo habrán quedado aquellos que eran lobos rapaces y estaban esperando que Pablo se fuera para actuar, para convencer a muchos? Como dice acá Pablo, dice: arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Estar atentos a los lobos rapaces que pueden surgir dentro de la misma iglesia. Y los vamos a conocer e identificar por los frutos que dan. Así que le es necesario engañar a los que quiere devorar. ¿Qué hace la serpiente cascabel? Engaña con el sonido de su cascabel, distrayendo, y cuando el animalito está ahí mirando, ella lo devora. Así que consideremos el contraste entre lo que Satanás promete y lo que vende. El diablo, el enemigo de nuestras almas, promete muchas cosas. Por ejemplo, Proverbios 23. A ver, ¿cuántos han caído en esto? Proverbios 23, 31 y 32. Dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. ¿Cuántos quedaron esclavos del vino por su atractivo? Otras bebidas. Otras bebidas que atraen en una fiesta para que tomen, pero el final muerde como serpiente. Una mujer inmoral, por ejemplo, puede ser hermosa. Tengo acá, no voy a leer porque son muchos versículos, pero Proverbios 6,
del 23 y después sigue hasta el 7:27. Habla de las artimañas de la mujer ramera. ¿Cuántas mujeres inmorales llevaron a hombres a la muerte espiritual también? ¿Ah? ¿Por qué? Porque convence con su aspecto físico y muchos son llevados. ¿Ah? Hay un caso, en este estudio decía que una mujer de 19 años, ella fue a una fiesta, la embriagaron, la drogaron y abusaron de ella. Y en eso contrajo SIDA, contrajo el HIV. Entonces, por venganza, ella dijo, bueno, ahora yo voy a entrar a contagiar a todos los que pueda, y no usaba las medidas profilácticas, no, es más, no les permitía usar, justamente para que se contagiaran. Y se dice que por lo menos 300 hombres fueron llevados a la muerte porque se contagiaron. O sea que compraron la muerte por un momento de placer con una mujer hermosa. Pero ¿cómo empezó? El atractivo físico. 19 años y una mujer que se brindaba a prestar sus servicios y contagió a muchos hombres. Podemos ver también, diferente a esto, ¿no?, el caso de Eva. Eva cambió el paraíso por una fruta. ¿Dónde se encontraban ellos? En el jardín del Edén. Y ella cambió todo aquello, aquella hermosura, por una fruta, por un momento de deleite. Sansón cambió sus ojos por estar con Dalila. Terminó sin los dos ojos. Judas cambió su alma por 30 monedas de plata. Y hasta cuando fue a devolver, dijeron, problema tuyo. Ni siquiera lo... No, tremendo lo que hizo el diablo a través de aquellos fariseos, el sumo sacerdote, que le habían pagado a Judas. Por eso, cuidado con prestarse a algo tan temporal y pasajero y perder el alma. Otra comparación. El falso profeta, ahora vamos a hablar del falso profeta, ¿no?, usa autoridad para guiar a las personas al anticristo. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿no? Si yo tengo algo, ¿no?, suelto, se cae. No la vemos la fuerza de la gravedad. Pero atrae a todos los cuerpos. Todos los cuerpos, estén conscientes o no. Entonces, si yo empujo esto al piso, va a caer. Entonces, hay dos fuerzas espirituales. Tenemos la luz y tenemos las tinieblas. El Espíritu Santo hace que las personas se sientan culpables. Cuando cometemos un pecado, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y eso dice, has hecho mal, eso que hiciste no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso veamos allí en 2 de Samuel, al final del capítulo 11, está bien claro. Después que David estuvo con Betsabé, termina el capítulo 11 diciendo, pero esto que hizo David no fue agradable a los ojos de Jehová. Entonces, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo queda contristado y nos damos cuenta, sabemos que hemos hecho mal. Entonces tenemos que ir rápidamente, sin perder tiempo, a confesar, a pedir perdón al Señor, que nos limpie con su sangre, nos perdone y nos limpie de toda maldad. Porque no podemos, y más en estos últimos tiempos, no podemos perder la comunión con Dios.
¿Ah? Otra cosa. El Espíritu Santo nos hace buscar la solución. Nos lleva, nos induce para que busquemos la solución. Porque Dios perdona, pero tenemos que reconocer que hemos fallado. No dar lugar al orgullo. Y decir, no, si yo hice, lo hice bien. No. Escuchar la amonestación. Escuchar la exhortación cuando viene un hermano y nos dice, mira, me parece que actuaste mal. Yo tengo entendido que eso no es agradable al Señor. Entonces, acá, el Espíritu Santo nos convence de pecado para llevarnos al arrepentimiento. No solamente al pecador cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo lo convence. De pecado, de justicia y de juicio. Nuestros pecados son perdonados en ese momento, pero luego tenemos que caminar con el Señor sin dar lugar al pecado que antes cometíamos. No practicar el pecado. No vamos bueno, vinimos a Cristo, nos perdonó, ya está. Ahora peco tranquilamente. No. Como dice Pablo, de ninguna manera. ¿Pecaremos voluntariamente? De ninguna manera. Tenemos que cuidarnos de que sea lo mínimo que nosotros pequemos. Y siempre ir a la presencia del Señor. Señor, si en mis pensamientos yo tuve algo en contra de tu voluntad, perdóname. Limpia mi mente, limpia mi corazón, que mi corazón me engaña. El Señor Jesús dijo, por vuestros pensamientos y por vuestras palabras seréis juzgados. Por eso tenemos que tener cuidado hasta lo que pensamos, porque Él conoce nuestros pensamientos. Entonces, siempre, Señor, líbrame, como dijo David, de los pecados ocultos, pecados por ignorancia. De repente lo hacemos sin saber. Bueno, Señor, hasta eso, perdóname. Así que, lo que hizo Satanás, por ejemplo, con Adán y Eva, se acercarse solo para alejarlos de Dios, para que la comunión con Dios fuera cortada y llevarlos a la destrucción. O sea, destrucción espiritual, porque Dios había dicho, el día que comieres de este fruto moriréis espiritualmente. Se cortaría la comunión. No sabemos si se arrepintieron o no. Esperemos que sí, Adán y Eva. Y no culparlos a ellos, porque ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos allí como primeros habitantes de esta tierra? Ahora porque sabemos el final de la historia, pero en nuestro caso, no nos apresuremos a juzgar a los personajes de la Biblia, porque ellos no sabían lo que iba a pasar después. Entonces, el falso profeta atrae las personas al anticristo. Por eso trata de hacer lo mismo que el Espíritu Santo hace, atraernos a Cristo. Él hace que las personas sean atraídas al anticristo. Ese es el papel de él, la función de él. Ahora, ¿cuándo va a venir el falso profeta? Seguramente en estos últimos días. No lo hemos visto, no sabemos todavía, pero ya debe estar obrando. ¿Cómo sé esto? Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Miren, los tiempos de Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, acá nosotros podemos saber, porque dice muchos anticristos. A ver, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya es
Por eso habían varios, muchos. Y a través de la historia, desde Juan acá, han habido muchos anticristos que niegan al Padre y al Hijo. Niegan que Jesús es el Cristo. Por eso hay muchos, pero va a haber uno que se va a destacar en los tiempos finales. ¿Ah? Y Mateo 24 también Jesús nos advirtió. 24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo. Ya os lo he dicho antes. O sea, está advirtiendo Jesús. Por eso hasta los escogidos tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Las fuerzas espirituales obran, ya sea que la gente esté consciente o no. Ya está obrando. Ya está, como dijo allí en Tesalonicenses, ya está en Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, cuando habla acá en segunda, que ya hemos leído varias veces, ¿no? Que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ahora, solamente para pensar un poquito, ¿cómo se está preparando la gente a obedecer lo que se decreta a nivel mundial? A ver, ¿todos usamos tapaboca? Si no, no entramos a un lugar público. ¿Se quiere comprar en el supermercado? Tapaboca. Ahora está surgiendo la vacuna. El que no tenga la vacuna, por ahora todavía no. No es obligatoria. Pero en un trabajo que te vaya a pedir, ¿tienes la vacuna? No. Bueno, entonces no te puedo contratar. Porque vas a estar trabajando con gente que podés contagiarlas. Y no puedo tomar ese riesgo. Va a ser un requisito. Entonces, despacito, van llevando a que la gente se amolde a lo que se está determinado. Más allá que sea contra el coronavirus o no, sea efectiva o no, pero el obedecer a las reglamentaciones mundiales. Por eso estemos atentos. Siempre ore antes de hacer un hisopado, vacunarse, encomiéndese al Señor. Señor, si bebiere cosa mortífera no me hará daño. Ahora, lo que entra a mi organismo, lo que es inyectado, y llegado el caso tenga que hacerlo, ore antes, que el Señor le libre de todo mal. Amén. Otra cosa, el falso profeta hace milagros para engañar a los habitantes de la tierra. El Espíritu Santo, por ejemplo, nos guía a toda verdad. Mora en nosotros. Entonces, siempre tome un momento en el día. No se olvide. No se conforme con el culto del domingo. Son todos los días. Tome un momento para adorar a Dios. Usted elija. En la madrugada, en la mañana tempranito, antes del mediodía, a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche. No hay horario. El horario que usted elija, Dios lo va a escuchar. Dios va a tener esa comunión con usted. Pero tome un momento para adorar al Señor. El Señor tuvo compasión cuando veía a la gente que venía a Él, porque estaban como ovejas sin pastor. Estaban en tinieblas espirituales. Y el falso profeta, como dice acá, confirma sus mentiras con milagros, porque se le permite, como leímos acá en el 13, como leímos acá en el capítulo 13, dice:
o 13:14, mejor dicho, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Dios le permite, porque Dios es el que permite todo. ¿Ah? Y ellos piensan que es por poder de ellos. Yo tengo yo adquirí el poder, el dragón me dio. No, se le permite. ¿Ah? Se le permite. Ahora, los milagros jamás serán sustitutos de las Escrituras. La palabra está por sobre todas las cosas. El verbo que fue hecho carne está por sobre todas las cosas. Una persona que hace milagros no significa que llevará a la verdad. Los milagros son como los hongos, están por todas partes. ¿Ah? Entonces, a ver, piensa en una persona que haya recibido un milagro, una sanidad. ¿Están todos los que usted vio en la iglesia buscando de Dios? No, ellos querían la sanidad para estar bien, restaurar su salud. Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, vine a agradecer a la iglesia. Porque personas han venido. No, vine a agradecer a la iglesia porque oraron por mí y yo conseguí trabajo. Parecía imposible conseguir trabajo. Yo fui sanado. Pero por eso es más importante la salvación. Jesús primero le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ah? A la mujer de flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado. Y quedas libre de tu azote, de tu enfermedad. Santiago dice, oren por el enfermo y la fe salvará. Al que está necesitado, salvará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego será sanado, por supuesto, por la oración de fe. Pero primero, la salvación. Los milagros, como decíamos acá, los milagros son como los hongos. Están por todas partes. Y los judíos pedían señales a Jesús. Y él dijo, la generación incrédula y perversa demanda señal, mas señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Vayan a ver la historia de Jonás. Y así nomás les decía. Y querían ver señales. Baja de la cruz y no. Ya estaban, los milagros se habían hecho, todo. Y mucha gente tiene tanta sabiduría como grandes pensadores y filósofos y religiosos de otras épocas. Por ejemplo, Buda, con toda su sabiduría, comió un hongo venenoso y se murió. Murió por haber ingerido algo que parecía inofensivo, pero en realidad era un hongo venenoso. Entonces, los magos de Faraón, cuando engañaban con los milagros, que llegó un momento cuando ellos no pudieron hacer que aparecieran piojos, dijeron, dedo de Dios es este, y no pudieron hacer. Se les fue permitido hacer también como Moisés, que la vara de Aarón se transformó en serpiente, ellos también pusieron sus varas. Luego, agua en sangre, también se les permitió. Hasta que llegó un momento que dijeron, no, dedo de Dios es este. Dedo de Dios todavía dijeron. Ni siquiera dijeron mano de Dios. Si con el dedo de Dios pudo detenerlos, entonces los milagros no son garantía. Pero a la gente le gustan los milagros. La gente quiere espectáculo. La joven adivina de Filipos, a la que Pablo se dio vuelta y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, sal de ella. Y por eso fue a la cárcel de Filipos, donde después se armó todo aquel terremoto, después de haber cantado allí con Silas en la cárcel. Entonces, la gente quiere milagros, la gente quiere ver
muchas señales. Y en los últimos días muchos harán milagros en el nombre de Jesús. Usarán el nombre de Jesús. ¿Ya? Y el falso profeta, por supuesto, hará grandes señales. Y Dios nos da milagros para confirmar su palabra y para mostrarnos su compasión. Para eso es que nos da que veamos o que por medio de nosotros puedan realizarse milagros. Pero es por su compasión y para confirmar su palabra. Amén. Sanidades, que Dios te use en sanidad y dale la gloria a Dios. Sé un instrumento en las manos del Señor. Amén. El falso profeta también ordena que se erija una estatua, como dice acá, mandando. Miren, mandando, ya no está pidiendo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Los humanos, el ser humano, pero desde tiempos inmemoriales, siempre han querido adorar algo. En cualquier selva, cualquier tribu de indios, siempre tienen algo para adorar. Ellos quieren ver algo. Ellos quieren ver algo para adorar, ¿no? Y esta es la mayor debilidad del ser humano. La mayor debilidad. Por eso, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es, no te harás imagen. Fue lo que más Dios trató con ellos, que erradicaran esa idolatría que traían de Egipto. Y tanto fue así, que por causa de la idolatría fueron llevados a cautiverio. 70 años estuvieron cautivos el pueblo de Judá por idólatra. Y vemos que en el tiempo de Jesús, la idolatría ya no era un problema. Habían aprendido la lección. Tenían problemas con doctrina, con enseñanza y con todo lo demás. Pero con idolatría no había ídolos en el templo. Como en el Antiguo Testamento, que en cierta ocasión Dios dio una visión a Ezequiel del templo en Jerusalén y estaba lleno de idolatría. Así que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso y Él quiere toda nuestra adoración. Aarón se dejó presionar por la gente y hizo el becerro de oro. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo hacer una imagen de oro en el valle de Dura. Hizo hacer una imagen de oro y que la adorasen. Cuando los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron no vamos a adorar. Y si Dios no nos libra, no importa, igual no vamos a adorar. No tenemos ni necesidad de explicarte, de darte explicaciones. Y fueron al horno de fuego. Pero el Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Amén. El falso profeta puede ser que diga, miren todo lo que el gobierno del anticristo ha hecho por ustedes. No están agradecidos. Porque no ha escuchado que hay países, grupos de países que quieren una moneda única. China quiere tener una moneda única. El dólar va a llegar a su momento que no va a valer nada. Y va a surgir una moneda única, una religión única, una economía única, porque este anticristo va a ser el que va a dar la solución aparente para que haya paz en el mundo, no va a haber ejércitos. Y si no hay guerra, ¿para qué el ejército? Va a haber una fuerza de orden mundial. Entonces, va a llegar un momento, como dice allí en 2 de Tesalonicenses 2:5, cuando digan paz y seguridad,
vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está de parto, y no escaparán. Eso ocurrirá al final de la gran tribulación. Entonces, va a decir, ¿no están agradecidos con todo lo que el anticristo les hizo, o la bestia les hizo? Bueno, arrodíllense. Porque el símbolo de adorar, inclinarse a alguien, es arrodillarse. Justamente, Nabucodonosor dijo, cuando se escuche el sonido de la trompeta, la zampoña, todo instrumento de sonido, arrodillarse. Ahora, muchas veces la gente no se arrodilla frente a una imagen. Ya no es tanto el estilo ahora. Pero hay otros ídolos invisibles, como el placer, el dinero, el sexo, el poder, la posición, el éxito. Y otro, voy un poquito más, los ídolos deportivos. Hay gente que hasta tiene cuadros de los ídolos deportivos. ¿Ah? La belleza. ¿Cuántos adoran la belleza? El alcohol, las drogas, y otros, como no tienen nada que adorar, se adoran a sí mismos. El ego lleva a uno a adorarse a sí mismo. Y la gente, queridos hermanos, ya comenzó a arrodillarse. Ya comenzó a arrodillarse. No tendrán dificultad para arrodillarse ante un ídolo que habla. Porque acá dice, y se le permitió, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Tá? Entonces, podemos ver que está todo escrito acá. Si la gente leyera Apocalipsis, verá que todo lo que está escrito va a acontecer, estemos de acuerdo o no. Y el último punto, el falso profeta influencia a las personas a recibir la marca del anticristo. ¿Ah? Dios puso, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, un sello en la frente de los 144,000. ¿Se acuerda cuando los vientos se detuvieron, los 4 vientos de la tierra, y fueron sellados sus frentes, los 144,000? Y, por supuesto, el anticristo quiere poner una marca a todos los que le pertenecen. ¿Ah? No se asuste que la vacuna no es la marca todavía. Pero es un preámbulo para que la gente se vaya acostumbrando que tiene que tener la vacuna. Pero, por ejemplo, los tatuajes. La gente no tiene reparos de hacerse un tatuaje. Y el tatuaje es, ¿cómo se dice? Después quieren hacer más. Adictivo. Te hacen un tatuaje acá, después me voy a hacer otro acá y otro en la pierna, y me voy a hacer un tatuaje de mi ídolo, de quien sea, de mi personaje preferido. Entonces, el acostumbrarse a hacerse marcas, ¿qué va a decir la gente? Una marca más, y que me marquen la mano. No, acá en la frente, marcame en la frente. Poneme la marca de la bestia. No va a tener dificultad, porque justamente ya está acostumbrada a las marcas. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún tatuaje. Y tengo miedo a las agujas, así que... Y más se va con tinta y que se le ha pinchado a otro. Yo qué sé si han esterilizado.
¿Ah? Bueno, hice enfermería, justamente. Por haber hecho enfermería entiendo lo que está estéril y lo que no, lo que está contaminado. Entonces, no. Ahora me voy a dar la vacuna si haya que dar. La vamos posponiendo. Pero tal vez para tranquilidad como estamos ante una congregación, tal vez se va a requerir. Pero yo no tengo ningún apuro. Muy bien. En la tribulación no permitirá que nadie compre ni venda a menos que tenga la marca. Por eso la marca no es ahora. Después que la iglesia sea arrebatada, ahí sí empieza la gran tribulación. Ojo, desde nuestro punto de vista pre-tribulacionista que somos, que tenemos los estudios, nos han enseñado, según lo que hemos estudiado, que después que la iglesia sea arrebatada, empieza la gran tribulación. Respetamos a los que piensen distinto, que la iglesia sea llevada en la mitad o al final, pero piense como piense. Tal vez usted dice, ¿qué sabe este pastor? ¿Qué sabe que va? Es mi punto de vista de pensar. Respeto a los demás. Pero sea antes, durante o después, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Nos manda que nos preparemos y estemos alerta. Amén. Así que usemos el tiempo para orar, estudiar la Biblia, evangelizar, ganar almas. No dediquemos el tiempo a descubrir las cosas secretas. Muchas cosas Dios no nos reveló del todo. Algún día nos va a revelar. Pero no perdamos el tiempo en numerología y las letras del hebreo y lo que está escrito, y que si miramos una columna está el nombre de un presidente y que en tal año va a morir. No pierda el tiempo en estudios exhaustivos. Siempre le decimos a los nuevos creyentes, no lea Apocalipsis, lee primero los evangelios. No entre a la parte complicada de entrada. No. Los 4 evangelios, los salmos, los libros históricos, el de la creación. Y después cuando empieza a entender, ahí sí. Porque ven que el dragón, que la bestia de los 7 cabezas y los 10 cuernos, y que la mujer sobre la bestia y esto y lo otro. Y les resulta atractivo, claro. Acostumbrados a las películas de terror, quieren también ejemplificar y comparar con una novela, con una película de terror. Entonces, vemos acá que 6 es el dígito más alto que Satanás puede alcanzar. ¿Por qué? Porque nunca puede Satanás alcanzar la perfección absoluta. El número 7. Por eso acá dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. 666. El Espíritu Santo quiere que seamos sellados, no marcados. Sellados con la palabra de verdad, con el evangelio de nuestra salvación y haber creído en la promesa. En la promesa que si creemos en el Señor, seremos salvos. La promesa de salvación requiere que tengamos fe y confianza en la muerte y resurrección de Cristo. Ascendió a los cielos y prometió volver. Lea Juan 14, que él dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Pero voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces, tremendo. Cada persona, por lo tanto, debe pertenecer a Dios o a Satanás. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, querido hermano, creo que esta lección ha sido bastante clara. Acá hay sabiduría, como dice. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá damos por finalizada esta lección. Luego, el miércoles que viene, estaremos hablando de los 144.000, el cántico de los 144.000, los 3 ángeles y el mensaje, y las 7 copas de la ira de Dios. Estaremos en el capítulo 14 y el 15 y 16. Apocalipsis 14, 15 y 16. Vaya leyendo para el miércoles encontrarnos nuevamente aquí. Amén. Que Dios les bendiga en la paz de nuestro Señor. Amén.